A ver, pensemos en algo. ¿Y si un concepto que tiene miles de años pudiera darnos la clave para explicar un fenómeno que vemos todos los días en redes sociales? Pues hoy vamos a analizar un texto que explora precisamente eso, la figura del necio bíblico y su, la verdad, sorprendente relevancia en nuestro mundo. Vamos a descubrirlo. El material original arranca con una idea que, da que pensar. ¿Y si estamos viviendo en lo que podríamos llamar la era del necio? Es una afirmación bastante fuerte, la verdad. Así que vamos a ver qué significa esto realmente. El texto no se anda con rodeos, ¿eh? Plantea esta pregunta de forma muy directa. Pero ojo, que no es solo una cuestión teológica. Lo que busca es entender por qué una actitud descrita hace milenios nos resulta tan familiar en los debates de hoy, sobre todo en el mundo digital. Y la respuesta que nos da es igual de directa, de contundente. No se trata de falta de capacidad, no. Según el texto, es una elección. La de preferir la comodidad de repetir opiniones, de quedarse en la burbuja, en lugar de hacer el esfuerzo de pararse a pensar de forma crítica. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, donde el concepto antiguo conecta con nuestro presente. El análisis sugiere que las plataformas digitales, que están diseñadas para la inmediatez, pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que las ideas sin contrastar se extiendan como la pólvora. Vamos, multiplicando el fenómeno a una escala que no habíamos visto nunca. Muy bien, pero para entender todo el argumento es fundamental saber de qué hablamos. ¿Qué es exactamente un necio desde la perspectiva de este análisis? El punto clave aquí, y esto es importante, no es cometer un error, que eso nos pasa a todos. Según la fuente, se refiere a algo más profundo, a una resistencia activa a aprender, a la sabiduría. Es una postura ante la vida, no un simple despiste. Para que nos hagamos una idea de la seriedad del concepto, el texto recoge unos cuantos sinónimos que usamos en nuestro idioma. Esto deja claro que no es un término suave, para nada. Describe una condición que se considera muy negativa y, como veremos, destructiva. Y claro, en el otro lado de la balanza tenemos todo lo contrario. Esta dualidad es la clave de todo el análisis, esa tensión constante entre la necedad y la sabiduría. Vamos a ver ahora cómo se desarrolla esta comparación. El corazón del texto se basa justo en esto, en una comparación directa. Nos presenta dos formas de vivir, dos mentalidades que al final llevan a resultados totalmente diferentes. La primera gran diferencia, según nos dice la fuente, es cómo se reacciona ante un consejo. Mientras que una persona se cierra en banda, se lo toma como un ataque personal, la otra lo ve como una oportunidad para crecer. Vamos, es la diferencia de siempre entre el orgullo y la humildad. Ahora, esto es muy interesante. ¿De dónde saca cada uno su verdad? El texto describe al necio como un eco, alguien que repite opiniones y se aferra a su propia perspectiva. En cambio, el sabio busca, de forma activa, otras fuentes de conocimiento, fuentes fiables. Y esto nos lleva a la forma de actuar. Claro, se contrapone el impulso, el no pensar, con la deliberación. Uno actúa primero y piensa después, si es que piensa, mientras que el otro analiza qué puede pasar antes de dar un solo paso. Esta cita del texto original lo resume de maravilla. El objetivo no es entender, es expresar la propia opinión. El placer no está en aprender, sino en reafirmarse cueste lo que cueste. Y esta otra cita, ilustra el contraste a la perfección. La autopercepción del necio es que siempre tiene la razón. En cambio, lo que define al sabio es precisamente su disposición a escuchar, a considerar que lo mejor está equivocado. Vale, ya hemos visto las características, pero ¿a dónde lleva a cada uno de estos caminos? El análisis se centra ahora en los resultados, en las consecuencias prácticas de vivir de una manera o de otra. Esta tabla lo resume todo de forma muy clara. Para el necio, el resultado, según la fuente, es la autodestrucción y el conflicto constante. Para el sabio, el camino lleva a la paz y a relaciones sanas. La elección de una mentalidad u otra, pues no es ninguna tontería, tiene un impacto directo en la vida. El texto también destaca la importancia del entorno. Y esta cita subraya una idea clave. Las personas de las que nos rodeamos nos acaban moldeando. La sabiduría y la necedad, según esta visión, también se contagian. Finalmente, el análisis no se queda solo en describir, sino que concluye presentando todo esto como una elección consciente. Vamos a ver en esta parte final cómo propone el texto que se puede evitar la necedad. Aquí se nos dan 4 pasos muy prácticos, y fijaos que todos implican una acción deliberada, consciente. Valorar el conocimiento, aceptar que nos equivocamos, practicar la humildad y, sobre todo, buscar de forma activa la guía de otros. Y para cerrar, el texto nos deja con una llamada a la acción, una especie de advertencia final sobre la importancia de vivir de una manera intencionada. Esta advertencia final es una llamada a vivir de forma consciente, a prestar atención a nuestras acciones, a nuestras decisiones, eligiendo el camino de la sabiduría, de forma activa, sobre todo, como dice el texto, porque los días son malos.
lo que sugiere que hay una cierta urgencia en todo esto. Y así, esta exploración de un concepto tan antiguo termina con una pregunta que es muy personal y desde luego muy actual. Ya no se trata solo de lo que cada cual piensa o hace, sino de quiénes influyen en nuestro camino. Una reflexión final que, la verdad, resuena mucho más allá de las páginas de cualquier texto antiguo.